Me da mucho gusto recibir en el foro de Visión Informativa Primera Emisión a Pedro Sepúlveda. Él es dirigente estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana de la CROM, y a Armando Quintero, secretario general de la CROM aquí en Tijuana. Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues el tema hoy por hoy sigue siendo el del campo en Baja California, el de San Quintín. Ha habido avances, pero siempre hay asignaturas pendientes. Ustedes también, como líderes de la CROM, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué situación han percibido ustedes de este conflicto? Mira, yo creo que es un problema cíclico. Nos había pasado hace 20 años aquí. Curiosamente, cuando había una campaña de un partido de izquierda con un candidato de izquierda muy importante, y ahora, curiosamente, cuando nace un nuevo partido de izquierda, vuelve a suceder lo mismo, y en la misma área de San Quintín. En la primera vez se pretendía que ese conflicto subiera hasta el norte, pero realmente no subió, y yo creo que en esta ocasión parecía que era lo mismo. Nos preocupa porque nos damos cuenta que realmente a veces ese tipo de situaciones laborales se transgiversan, o sea, se hacen políticas, y se pierde realmente la importancia de un movimiento. En este caso, creemos que el movimiento tenía su razón de ser. Se habían quedado los patrones, se habían vuelto para atrás, los empresarios se habían vuelto patrones, o sea, habían vuelto en vez de pensar como empresarios, estaban pensando como patrones de la época medieval o de la época de los 1800. O sea, sí había abusos, eso es lo que hay que reconocer. Definitivamente, no puedes tú, no puedes crear un conflicto o un problema en un lugar donde no existe, ¿verdad? O sea, definitivamente, como te digo, su papel de empresarios cambiaron a ser patrones, y entonces perdieron la situación de atender a los trabajadores jornaleros. Eso pasó. Y en ese momento, pues es cuando se aprovecha la coyuntura para entrar y manejarlo, más que desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político, ¿no? Aquí empezamos ya con una división clara de lo que sucedió, que vale la pena diferenciar. Por un lado, un reclamo legítimo, claro, de verdaderos trabajadores agrícolas que estaban muy castigados y que requerían entonces denunciarlo. Sí, claro, que atenderse, se requería atenderse. Ajá. Ahora, todo esto, podríamos estar horas platicando cómo empezó, quién lo empezó, quién vino después, qué hicieron, qué buscaron, qué están haciendo ahorita, las gentes que vinieron de fuera. Pudiéramos hacer un montón de situaciones. Bueno, lo que pasa es que la otra parte es justamente videos que nosotros pasamos y que muchos decían, es que esos son jornaleros, era la pregunta. Y me refiero a imágenes que seguramente ustedes también vieron, Pedro, Armando, en los que se veían personas agrediendo en la carretera a camiones de autobuses de turistas, en las que se vieron desvalijando tráilers de empresas que iban transportando su mercancía, en las que se vieron robando, y aquí pasamos las imágenes, desvalijando comercios, tienditas, un poco de todo. O sea, el asunto es que hubo mucho más de lo que esperaban, y a lo mejor de ahí viene esto que nos comentas, Pedro. Sí, o sea, definitivamente, mira, un trabajador es un trabajador, no se dedica a robar, no se dedica a la violencia, ni mucho menos de esas cosas, porque además sabe que así no lo va a conseguir. Es ilógico pensar que destruyendo vas a conseguir algún beneficio laboral, porque la forma de conseguir un beneficio laboral es ir con el dueño del negocio, con el patrón o con el empresario que te lo va a conseguir. No es ir bloqueando carreteras, destruyendo camiones o destruyendo, ahora sí que comercios. Esa no es la forma. Eso es una forma más bien que diríamos como tipo político vandalismo, no sé cómo le diríamos, cómo describiríamos eso, pero el trabajador no hace eso, no se dedica a eso, ¿no? ¿Y qué hay de la diferencia de lo que sucedió hace 20 años con hoy? Porque las condiciones tuvieron que haber cambiado. Definitivamente no fue lo mismo. Incluso en el tamaño del campo, de los sembradíos, sí, claro, de las empresas, de la cantidad de trabajadores. Claro, hace 20 años no existían, por ejemplo, lugares para que los trabajadores eventuales que vienen principalmente de Oaxaca y de otros estados aledaños como Guerrero, no existían condiciones, ahora sí que salubres para poder estar viviendo ni nada. Se les creó viviendas, se les creó condiciones más sanas, más saludables para que ellos estuvieran ahí. En los meses ahora sí que de pizca o de trabajo
más fuerte, ¿no? Entonces, porque son gentes que están 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando mucho, y se van a otro campo o se van a otro estado, inclusive, algunos de ellos, ¿no? Entonces, no les puedes decir, hay algunos que se quedan, pero no puedes estar pensando que les vas a dar una vivienda para que la habiten 2 meses y la dejen y la vuelvan a tener dentro de 1 año cuando vuelven a otra pizca. Sí, porque se van luego a California, se van a otros campos. Se van a otros campos, ¿no? Inclusive algunos vienen recorriendo la península, van subiendo hasta llegar a Ensenada y a otras áreas, inclusive hasta en Mexicali van a dar algunos de ellos, ¿no? Entonces, las condiciones, lo que se buscó en ese tiempo fue crearle unas condiciones de trabajo que fueran sanas y evitar que trabajaran los menores de edad, que en ese tiempo se prestaba mucho esa situación. Que ahora dicen que siguen presentándose casos. Sí, definitivamente. Se siguen presentando casos, pero curiosamente hay algo que mucha gente no comenta, que yo no lo he escuchado, pero lo he escuchado de viva voz de las familias, es que viene un padre de familia con su esposa y sus 3 niños y todos trabajan en el campo. Todos trabajan. Aunque le paguen eso a la mujer y al señor, pero los hijos también ayudan a recolectar. Es un fenómeno social que no es el ideal, pero... Sí, pero así están acostumbrados. Es su forma de trabajar. Entonces, difícilmente les puedes decir que no lo hagan, porque ¿en dónde dejan a los hijos? Solos. Claro. ¿Dónde los van a dejar? Y además en este proceso migrante, ¿no? Sí, así es. O sea, es muy difícil. Ellos los traen con ellos al campo, y en el campo, pues, ¿qué van a estar haciendo todo el día? Es entonces un fenómeno mucho más complejo de lo que a veces vemos incluso en los medios de comunicación, mucho más profundo. Y ustedes justamente son líderes de un grupo de trabajadores que analizan justamente, por ejemplo, la Fuerza Obrera Mexicana. Claro. Y entonces, ¿qué viene? Eso es lo importante. Yo creo que este conflicto que se presentó fue porque cuando se presentó hace 20 años no se le dio seguimiento formal a lo que debe haberse seguido dando una protección, un cuidado. Entonces yo creo que ahorita se volvió a presentar la situación. ¿Qué es lo que sigue a futuro? Primero, los cambios que quieren los trabajadores y los jornaleros y todos no se pueden hacer de un día para otro. Es imposible que tú puedas decir, bueno, hoy gano 100 pesos, mañana quiero ganar 500. O sea, ya, al día siguiente. Ese es un proceso que se tiene que ir llevando poco a poco, ir hablando con los empresarios para ir logrando mejores beneficios cada año, cada determinado tiempo, mejores condiciones de trabajo. No puede llegar a una dependencia y decir, bueno, ¿qué necesitas? Necesito esto, necesito que ahorita les dé seguro social a 50,000 o 60,000 trabajadores o 30,000 trabajadores, porque el seguro social no tiene la capacidad para darle ese servicio a esa gente en tan poco tiempo. Tiene que irse poco a poco reestructurando y se tiene que ir actualizando para que le pueda dar ese servicio a todo el mundo. Entonces, pero yo creo que todo tipo de, tanto el gobierno municipal, estatal, federal, así como los empresarios, se tienen que poner la camiseta e ir empezando a trabajar y no dejar que pase un día sin estar al pendiente de sus obligaciones y de las necesidades de los trabajadores agrícolas que están en este momento ahí, ¿no? Y ahora también tendremos que hablar de las afectaciones, porque hubo pérdidas, y cuando hablamos de pérdidas no hablamos solamente del empresario o del campo, sino eso también nos afecta en cadena. Claro. Vaya, es un efecto dominó. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, en lo que hubo de vandalismo, en lo que hubo en las afectaciones de tipo, yo pienso que ahí, primero en el vandalismo, ahí tiene que responder la autoridad en el sentido de que pues, el que hizo algo indebido lo tenga que pagar. No se le puede permitir a nadie que se salga, ahora sí, sin ningún tipo de castigo. Creo que eso no se debe permitir. Hace 20 años no sucedió eso. Fueron paros, fueron lo que tú quieras, pero no hubo vandalismo. Entonces, ahorita se presentó otra circunstancia muy diferente. Entonces, se debe de evitar que no vuelva a suceder eso. Entonces, por las afectaciones que hizo, pues es una situación en donde ya difícilmente nosotros como sindicatos o como organizaciones no podemos saber cuál sea la solución que le vaya a dar cada uno de los diferentes afectados, ¿no? Porque puede haber que algunos demanden, otros hagan denuncias penales, otros soliciten apoyo a los gobiernos, etcétera. Ahí ya es más complicado para entenderlo, ¿no? En este momento, si yo le pregunto a los líderes de la Confederación Regional Obrera Mexicana, ¿con qué mensaje nos tenemos que quedar los bajacalifornianos tras este conflicto, tras esta situación en la que vimos que si hay carencias,
que también hubo atención, pero que hubo omisiones. Vaya, hay un poco de todo. ¿Cuál es la visión cuál es la lección, pues, con la que tenemos que quedar en estos momentos? Digo, a reserva de que esto sigue, de que esto, sí. como ya me lo dijeron, esto sigue, esto no se terminó, esto va para un proceso de muchos años de adaptación, de ajustes, de mejoras. El mensaje para los bajacalifornianos, que a veces también, Pedro, Armando, vemos al campo muy lejano. Sí. Lo vemos así como que, no, pues es que... Incluso hay quienes de repente dicen, hay campo, se cultiva fresa, zarzamora, X cantidad de productos en Baja California. Ni siquiera hay la conciencia real de lo importante del campo baja californiano. Sí. Sí, aquí yo creo que lo que sigue o lo que se tiene que pensar hacer... para mi forma de pensar es que la reacción de las autoridades, la reacción de los empresarios, la reacción de todos debe ser más rápida antes de que suceda esta situación. En este caso debió haber sido así. Ahorita lo que se tiene que hacer es que ya no se necesita, si se sigue dando mantenimiento, ya no se necesita que haya una reacción rápida, porque se va a estar al pendiente de que no vuelva a suceder un conflicto de este tipo, que no vuelva a suceder dentro de 20 años más, porque si no... lo estamos manejando también no desde el punto de vista laboral, lo estaríamos manejando desde el punto de vista político. Otra vez. Y lo que realmente necesitamos es que es un conflicto laboral, no es un conflicto político. Entonces, sobre eso, si es un conflicto laboral, lo tendremos que seguir manteniendo, como nosotros tenemos contratos colectivos con diferentes empresas, pues cada año estás atendiendo esos conflictos o los problemas laborales que tienes, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, no esperar a que venga un conflicto político en una empresa para que te lo tengas que atender. Yo creo que aquí lo único que hay que hacer es que independientemente de los gobiernos que cambian cada 6 años, cada 3 años, independientemente de los gobiernos que cambien, se le tiene que seguir dando ahora sí que mantenimiento al trabajo que ya viene hecho por otros gobiernos. Y que es un trabajo de varios grupos. Sí. De los 3 niveles de gobierno, de los empresarios y de los propios jornaleros que no deben de bajar la voz ni... Claro, que deben de estar al pendiente y exigiendo lo que es correcto. Y como te digo, o sea, es muy difícil que se aguanten y que esperen hasta que exploten y que quieran que al día siguiente ahora sí que se les resuelvan el 100% de los problemas que se les han estado juntando durante 20 años, ¿no? Eso es difícil. Pues muchísimas gracias por la visita. Espero que nos acompañen muy pronto y que platiquemos de otros temas que obviamente se quedan sobre la mesa. Claro, se quedan sobre la mesa, pero ya tendremos tiempo de discutirlos y de platicarle a los bajacalifornianos que están haciendo en la Croma, aquí en Baja California, en Tijuana y demás. Pero pues se nos acabó el tiempo. Pedro, Armando, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias y por aquí nos vemos pronto. Es Pedro Sepúlveda, dirigente estatal de la CROM, y Armando Quintero, secretario general de la CROM aquí en Tijuana.